completamente en vivo desde las instalaciones de ADN 40. Esto es Extra 40. Feliz sábado, estamos muy contentos y vamos a platicar con ustedes con el hashtag Hoy voy por Tokio. Hoy voy por Tokio. Y está Pilar Bolívar aquí. ¡Bravo! Gracias. Pilar, a ver, juega con el hashtag. Hoy voy por el súper, porque el refri lo tengo vacío. Ok, perfecto. Alejandro, bravo. Gracias, Bravo. muchas gracias. Hoy voy por un aire acondicionado que ya no puedo con este calor. Yo creo que ya están escasísimos, Seguramente. Se los verdaderamente. arrancan en las tiendas. Te lo No, juro, sí, ¿eh? sí, Ha habido sí, pleitos sí. así de es el último, dámelo, es mío. No, y los ventiladores y todo, así Sí. que a final de cuentas, pues un buen abanico, ¿verdad? Tenemos un programa interesantísimo con muchísimos temas verdaderamente que son, bueno, que los van a dejar patidifusos. Vamos a comenzar, salen en el juicio más horrores de Sean Combs. Ya llevamos 2 semanas de esto, ¿no? Exactamente, la primera para la elección del jurado y ya ahora, Horacio, en la que acaba de terminar, por lo menos la laboral, ya con los primeros testimonios. ¿Qué pasó el primer día? Escuchamos lo que se conoce como la apertura, los opening statements que le llaman en el argot jurídico americano, que es la posición de las dos masas concentradoras, que son la primera, la Fiscalía, quien presenta y va con todas las víctimas, que reúne la voz de todas las víctimas, y en segunda instancia la defensa. Lo que dice la Fiscalía es que Diddy Combs se ha conocido en el mundo con un rostro, pero que tiene otra cara. Esa es como la idea principal y sobre esta desarrollaron todos sus argumentos y por lo que vamos viendo, la apuesta de la defensa es decir que este hombre no es un delincuente, no es un depredador sexual, sino que es un problema de celos y de consumo de sustancias que tiene, que lo llevó a hacer quizás algunas conductas inadecuadas. O sea, por estar drogado hacía fiestas espantosas, Y golpeaba. orgías, golpeaba, casi que secuestraba. O sea, justamente entonces la defensa está yéndose por ese lado tan Exactamente. absurdo. Ah, Sí, bueno. imagínense. Mira nada más. No es una gran justificación. No, vaya que no. No, Vaya, por supuesto vaya que no. vaya que no lo es. Porque además ya los testimonios que hemos visto estas 2 semanas son espeluznantes de Que son golpes, por lo menos 4. de violaciones, de prostitución, de cosas horrendas, Sí, sí. verdaderamente. Que, o sea, estaba contando un testimonio de una mujer que cuenta que Puff Daddy obligó a un sexo servidor ¿Sí? a violarla. O Que es- sea, que es y él casi viendo, Ventura, imagínate ¿sí? nada más. Es Que la es primera demandante, ¿no? Su ex Recordemos que pareja. se les ordena con números según se van recibiendo los testimonios. Casi Ventura es quien abre esta caja de Pandora con ese video en donde es golpeada en un hotel, en un hall de un hotel, cerca de una zona de elevadores. Bueno, ella es la víctima 1. No necesariamente pasan en este orden. Ok. Dependiendo un poco de cómo es la estrategia, las van ordenando. El primero es este trabajador sexual que menciona Horacio, el que declara que sí, que lo contrataban para tener relaciones sexuales, sobre todo con Casi Ventura, que fue pareja de Diddy Combs durante 11 años, para que él grabara ese material y aparentemente lo utilizaba para 2 cosas. Uno, autosatisfacción, y la segunda para presionar a Casi, para chantajearla, para extorsionarla y obligarla a estar con él. Ya después viene el grueso del testimonio que creemos que va a ser el más importante, el de Casi Ventura, que son 3 días. En uno primero, ella habla. En una segunda fecha, cuestiona la Fiscalía sobre todo. Y la tercera, que es la del jueves, viene una especie de contraentrevista por parte de la defensa de Diddy Combs, como para chocar testimonios, para cuestionarla y demás. Y ya ayer jueves escuchamos a otras 2 mujeres que son una agente, una cantante, que más o menos abonan en las mismas conductas. Entonces, ¿qué sabemos? Que resultaron 8 hombres como parte del jurado, 4 mujeres, no como habíamos pensado que iba a ser una mayoría femenina. Esto podría beneficiarlo, aunque, como dice Horacio, los testimonios han sido súper crudos. No, y hay una Claros. cosa, cada testimonio nuevo que vas escuchando es peor. Sí, que te era anterior. aterra más de los horrores que hacía este hombre, que justamente grababa a las víctimas para tener control sobre su silencio.
es una de las razones por las cuales grababa a las víctimas. Exactamente. Gas Ventura también platica algo que es muy, muy fuerte, que para controlarla le quitaba el celular y el pasaporte y no la dejaba moverse. La tenía francamente tanto psicológica, emocional y físicamente maniatada. Ahora, ¿no? sí. También eso es así como, acuérdense que ella está embarazada, está a muy pocos... A semanas de la que a nazca, semanas, sí, y también sí, por sí. eso se decide que hasta ahí sea su testimonio, Exactamente, ¿no? De y la que semana. sea de las primeras. Otra cosa interesante es, recordemos que se decidió que el juicio no fuera público, es decir, no hay grabaciones. Pueden entrar periodistas, inclusive hay ciudadanía que se pudiera registrar y participar si es que logra un lugar, se puede transcribir, se puede audiograbar. Entonces no hay imágenes y eso facilita que hayan surgido muchas fake news hasta ahora. Que si se había mencionado a Justin Bieber, que si se había dicho que había sido víctima de abuso, ya por eso él tuvo que salir y decir, a ver, yo sí tuve relación con Diddy Combs en cuestión de trabajo, nunca sufrí abuso de él, para que quede claro. 2, también se decía que él había perdido el juicio durante el proceso, que se había tornado violento y todo lo contrario, según lo que reportan las crónicas y todo, va muy bien vestidito, que lo vistieron templado, dicen. de camisa de blanca, almidonada, un suétercito gris en la primera jornada y que todo el tiempo tiene en mano una Biblia y que intenta leerla mientras escucha. Seguramente, dicen, esto también es una estrategia de la defensa para proyectarlo la como un imagen que está hombre proyectando. exactamente calmado, No, tranquilo, bueno. prístino y purísimo. O sea, un hombre que carga la Biblia es, bueno, verdaderamente un beato casi, es lo que quiere demostrar este hombre. Pero el juicio va a dar muchísima basura, ya irán viendo a lo 8 largo de las semanas de semanas. basura. Exactamente, 8 semanas de basura. Si es que no se extiende, ¿no? Podría extenderse, no lo sabemos, pero bueno, es una nota en Pero qué desarrollo, bueno. todo el horror de Puff Daddy. ¿Qué decías, Pilar? Sí, qué bueno que esto se lleve a un juicio donde se determinan los grados de culpabilidad y donde se dictan sentencias. Claro, por O sea, supuesto. es la ley de los hombres, a fin de cuentas, la que aquí se está ejerciendo. Ok, Eso bueno, me sí, parece totalmente. perfecto. Muy bien, muy buen dato, Pilar. Eso. Ahora, háblanos de las restricciones de vestuario en el Festival de Cannes, Ay, que es ese que, es un bueno. tema que te gusta. Ahora, que si llegas muy escotada te No, dicen ya, no, adiós. no, ya, pero te agarran los guardias, y te sacan de la alfombra Así de roja. plano. Sí. Y sí. también sigas con una cola muy larga. También, o sea, ya, esto es el colmo. Restricciones en los códigos de vestuario, ahora sí, de cómo te vas a vestir en el festival. Y no nada más en la alfombra roja, chicos, ojo. También en los eventos que organiza el mismo festival. ¿Por qué? Bueno, porque en muchas emisiones pasadas, pues ha habido mucha transparencia, sobre todo en las mujeres, en los escotes, donde pues ya casi se veían los cuerpos desnudos. Ajá. Entonces, en este momento, justamente dicen que para respetar la moral y los códigos ¿no? Los buenos códigos morales, ya no se puede ir con transparencias. Lo de los volúmenes es, bueno, ahí sí lo entiendo un poco más, ¿no? Porque primero no pueden caminar, luego se andan tropezando en las alfombras. El tráfico de las personas en la alfombra siempre es un pedicure. Y hay otra, que cómo lo sientas en las salas de cine. A ver, eso yo lo entiendo perfectamente. Porque además los que van al Festival de Cannes van a presentar películas y van muy elegantes y en muchas ocasiones era muy difícil que una mujer con una cola larguísima pudiera sentarse en la butaca. Pero lo de las transparencias No, pues me es parece que- absurdo. Pues sí, porque son es absurdo códigos porque morales. códigos morales en un festival que habla sobre humanismo, porque a final de cuentas las películas que están participando y las que están en la competencia hablan del ser humano, Del arte. hablan Y del no de la humanismo, vela perpetua. hablan del arte y no Nada de las más. carmelitas descalzas. Claro. Exacto. ¿Y saben qué? A ver, hay dos cosas. ¿Se acuerdan que el año pasado fue un problemón la actitud de algunos guardias? Que yo les dije, no podría ser creíble que los guardias operaran de manera individual o como con decisiones personales, porque uno, o ya los habrían corregido, o dos, pues les habrían sacado y habríamos visto nuevos perfiles cuidando las alfombras. No, eran las mismas personas retirando y poniéndose como con esta actitud de policía. Quiere decir que desde entonces ya traían esta idea los organizadores de hacer esto. Ahora, entiendo yo que las figuras outsiders son las que más les incomodan, es decir, no los cineastas, no las actrices de las películas, sino las modelos, las socialites.
que invitan los patrocinadores. Pero ¿qué tal? Son muy buenos. Y las figurosas, Y las figurosas, pero sobre todo son estas joyerías que dan el ANOL que permite el festival. O sea, son millones y millones de euros los que aportan y los que les dan la posibilidad de llevar a sus figuras. Claro, les interesa porque hablamos de la alfombra roja, se convierte en un evento, las celebridades a las que visten, que muchas veces siquiera han visto una película, pero se pasean por ahí con estos vestidos y estas transparencias, terminan siendo el motivo de conversación. Ahora, ¿para qué le sirve? No, claro, ¿a qué le sirve a un patrocinador meterle lana si le van a impedir que haga una dinámica que además había favorecido al festival? Ojos que quizás no tenían interés por el cine o no entienden el tipo de cine que se habla en Cannes, que se ve en Cannes, volteaban a ver por la alfombra roja. Ok, pero entonces, ¿por qué los organizadores del Festival de Cannes resulta que son de la vela perpetua? Un absurdo. Moral. Además, en Francia, en un festival que apela al humanismo, a la estética, a los cuerpos, a las situaciones, a los pecados, de todo lo que puedan hablar, pero al final de cuentas no puede ser una censura. Y cuna de movimientos libertarios, de derechos humanos y también de movimientos filosóficos que promueven y favorecen la libertad, el dominio del cuerpo. Y la moda es arte. A ver, justamente el año pasado gana Anora, que es la historia de una chica que se dedica al table y al sexo servicio, que aparece todo el tiempo con muy poquita ropa. Esa es la película que gana el año pasado en el Festival de Cannes. ¿Qué mensaje quieren mandar ahora? Pues un mensaje verdaderamente de represión. Y bueno, espero que en los premios TV y novelas en México no pongan las mismas leyes para que vayan con sus transparencias y con sus colas largas. La de volumen, quién sabe, en esa estamos todavía dudando, ¿no? La de volumen, porque no, a final de cuentas, porque se sientan en mesitas y no estorban. Bueno, oigan, 5 minutos de ovación para Tom Cruise en el Festival de Cannes. Después de que proyectó su más reciente y última película de la saga de Misión Imposible, recibió 5 minutos de ovación. Yo creo que estos 5 minutos de ovación fueron porque ya no va a volver a hacer otra película de Misión Imposible. Creo que Era la felicidad del público. Era la felicidad del público. Él va a estar el 20 de mayo aquí en México, en el Auditorio Nacional, como parte de su gira promocional de esta 8ª y última entrega de la exitosa franquicia Misión Imposible. Se estrena, para que estén muy atentas y muy atentos, el 22 de mayo, que también ese día se estrena la de Lilo y Stitch. O sea que el 22 de mayo hay que ir mucho al cine. Pero bueno, ¿ustedes qué piensan de que Pues sí, yo no entendía por qué 5 minutos de aplausos por su gran actuación. Porque la película debe ser una montaña rusa divertida. No, como son todas ellas, ¿no? Pero sí, en Cannes, ¿no? Que lo acabas de decir, la Horacio, llegada a Cannes. donde hay un tipo de cine muy específico, humanista y demás, 5 minutos de aplausos a una película de acción que puede estar muy entretenida y muy divertida, pero ¿qué le aplaudes 5 minutos a Tom Cruise? ¿Qué le estás diciendo? Qué bueno que ya no vas a hacer más pelis, como tú bien dices. Pues mira, le están diciendo que les entretuvo mucho la película porque seguramente se han de soplar los que van al Festival de Cannes unas películas tan malas y aburridas también, ¿no? También, seguro. Al final de cuentas, Misión Imposible, pues resulta ser agüita de mayo. Oigan, a ver, esto es muy importante. Esta semana se dijo, bueno, se nos notificó a todos los espectadores que declararon culpable al actor francés Gerard Depardieu, que se acuerdan que habíamos hablado de que tenía acusaciones de abuso sexual, ¿no? Ajá. Pero a ver, es que es muy curioso esto que está pasando, ¿no, Alejandro? Vaya que lo es. A ver, esta es una de las figuras que queda más manchada o que más exhibida con el movimiento Me Too, sobre todo cuando se abre en Francia. La mayoría de las acusaciones en su contra habrían prescrito, por lo que fue muy difícil mantener un proceso en su contra. La libró en muchos casos. Sin embargo, había 2 acusaciones que se dieron cuando filmó Las Persianas Verdes de un asistente de 34 años y de una decoradora de 54. Estas 2 mujeres hablan de violencia sexual, de acoso, de violencia física. Volvemos a lo mismo, las estrategias de los abogados. Por ejemplo, reconocieron que Depardieu le había tocado
la cadera a una de ellas, pero porque se iba a caer. Era una forma de evitar ir al suelo. ¿Pero qué creen? ¿Qué? Estaba sentado. ¿Cómo va a ser? Entonces el juez francamente dice, a ver, es absurdo que presenten esta serie de alegatos pensando que somos tontos. O sea, abiertamente, sin lógica alguna, una persona que está sentada difícilmente tiene miedo de caerse. Y la reacción para sostenerse no sería tomar de la cadera a una mujer. Entonces, la sentencia es de 18 meses de prisión suspendida. ¿Qué es esto? Bueno, a ver, es que eso es muy importante, porque, ya a ver, le dan 18 meses de prisión, pero dice suspendida. Entonces, estábamos verdaderamente investigando a qué se refería ese término, ¿no, Alejandro? Exacto. Quiere decir que no va a pisar la cárcel de manera inmediata y estos 18 meses los tendría que purgar, o sea, los 18 meses de pena corporal, siempre y cuando, bueno, en el caso de que reincidiera o de que en alguna otra investigación se le encontrara lo suficientemente culpable o fuera lo suficientemente grave como para considerar que esta pena fuera un camino a la justicia de las otras víctimas y eso sería consideración del juez. Sí, es muy, muy complicado. Pero tiene libre tránsito. Ahorita ya tiene libre y no lo va. Y es más, o sea, no es que empieza a correr el tiempo desde ahorita. No, sería siempre y cuando reincidiera o en un otro caso se abriera la ventana y entonces el juez determinara, a ver, esos 18 meses que ya tiene abonan a la justicia de todas las víctimas. Es súper extraño, muy raro. Muy, muy raro. Sí hay una pena económica como una especie de reparación del daño. Hay también la pérdida de los derechos civiles, es decir, no puede votar ni ser votado y quedó inscrito en el listado, en el registro de personas agresoras sexuales. Ok, ahí está, para que lo entiendan. Sí está condenado, ahora sí que le dijeron, tienes tanto tiempo, son 18 meses, ¿no? Exactamente. 18 meses en la cárcel, pero no vas a pisar la cárcel, vas a estar ahora sí que bajo el escrutinio de las autoridades. Es más, fíjense que el propio Gerard Depardieu ni siquiera estuvo ahí en el juicio cuando emitieron la sentencia. Él está filmando una película, o sea que quiere decir que le importó poco y que seguramente va a seguir ejerciendo ese tipo de conductas y terminará tarde o temprano, yo creo, en la cárcel. Porque lo que estaba yo escuchando en las entrevistas que le hicieron y todo eso, y lo que ha hablado, a él un poco le vale, ¿eh? Sí, totalmente. O sea, él está muy en soy un macho alfa y se friegan. Sí, así es su educación, son estos atavismos heteropatriarcales que viven en la mente, pues sobre todo de personas como este actor, que por la edad y también por su condición de estrella, y siempre ha sido hiper reconocido, hiper tratado, ¿no? Entonces él siente que el mundo no lo merece. Bueno, varias mujeres salieron a defenderlo, como Juliette Binoche, Brigitte Bardot, salieron a defender a este hombre que es indefendible. Pero bueno, vamos a cambiar de tema. Hubo una dupla de magos en Las Vegas que fueron legendarios, llamados Siegfried and Roy. Pilar, cuéntanos, por favor, porque se va a hacer una serie sobre estos magos. Bueno, es que está padre. Bueno, a mí me parece un proyecto bastante interesante. Va a correr a cargo de Apple. Y ¿qué pasa? Que los actores escogidos para interpretar a estos dos muy reconocidos magos que triunfaron en Las Vegas, tanto por sus trucos de magia e ilusionismo, como porque utilizaban tigres y leones blancos, o sea, eran domadores también. Entonces esta serie la van a interpretar Jude Law y Andrew Garfield. Estos dos actores yo creo que se parecen incluso a los verdaderos, ¿no? A los verdaderos magos, y también ellos son los que fundan. Acuérdense que Las Vegas antes pues era la tierra del pecado, ¿no? Sí. No, y a partir de los espectáculos de estos dos magos ilusionistas, se crea también toda una industria familiar en Las Vegas, ¿sí? A partir de estos magos, por eso también ya luego, en décadas posteriores, viene el Cirque du Soleil y viene otro tipo de espectáculos. Son los que hacen que el espectáculo en Las Vegas se vuelva familiar. Yo creo que va a ser muy interesante. Van a recorrer la vida, el amor también de estos magos, y todo cómo se instalan en Las Vegas,
cómo logran volverse pues los número uno del mundo, ¿eh? Los Ahora, magos número hay una uno. cosa, los espectáculos de estos señores actualmente no podrían hacerse porque sometían animales. Y esa es una preocupación, creo, válida, de qué van a hacer para justificar ¿Cómo? hoy en día el trato que le van a dar a los animales o cómo nos van a explicar o cómo van a decirnos que utilizaron a los animales ¿O cómo van a actuar, para Ale? la serie. Porque además, si en la serie no va a haber animales y no va a haber estas sí va a haber, dinámicas, sí va a haber, no sí se va a haber. entiende, es No, imposible. No, por supuesto, por Entonces, supuesto que van a los tiene que aparecer haber. Ajá. los famosísimos tigres blancos, todo eso va a aparecer. Pero entonces- A lo que yo me refería no es a cómo van a hacer la serie. Yo me refería a que un espectáculo de esa categoría, de esa magnitud, actualmente sería políticamente incorrecto porque sometían animales. Es más, tuvieron incidentes Sí. con los propios animales Claro. por andar de figurosas, Miss Siegfried and Roy, jugando con los animales como si fueran perritos French Poodle, ¿no? Sí, sí, pero el hecho es justo lo que yo digo. Secundo absolutamente lo que acabas de mencionar. Y precisamente por eso, a ver, ya aprendimos que un espectáculo público de ese tipo conlleva violencia animal, maltrato animal. Pues bueno, para la película va a ser lo mismo. Entonces, ¿por qué si vamos a aplaudir que para la película lo hagan si hoy sabemos que eso... No es película, es serie. Es serie, perdón. Es Es serie. ¿Por qué vamos a secundar y a celebrar que exista la serie cuando forzosamente para la serie van a tener que Yo maltratar pensé a que los podía ser animales? inteligencia artificial, ¿no? O que podría ser animaciones digitales muy sofisticadas en vez de usar animales reales para hacerla. Ahora, perdona Alejandro que insiste en eso. A final de cuentas están retratando un periodo en Las Vegas, Sí. una época que hicieron Siegfried and Roy, y ni modo, bueno, así como en las series que vemos de la Revolución o las series que vemos sobre la Guerra de Secesión y hay muertos y heridos y caballos y todo esto, bueno, pues aquí tendrán de alguna manera que ingeniárselas para que aparezcan los animales, porque en ese entonces estaba bien visto que se atormentaran a los animales en los circos y en las ferias. Y de hecho, ellos presumían mucho de que a esos animales los trataban como hijos. Como hijos. Y bueno, tenían ni jaulas, tenían, ya sabes, la casa entera para ellos, sus albercas, sus comederos. O sea, los trataban y ellos abogaban mucho porque ellos trataban muy bien a sus animales y eran parte de lo que jalaba al Lo público. cual no Ale. les creo, No. porque Claro la que no. única manera de lograr, desafortunadamente, que una bestia de esa magnitud haga Sometiéndolo. gracejadas en un circo es a través del tormento. Y el cautiverio, Y el siempre cautiverio. es una violencia. O sea, por más Y domesticar, grande... que es sacar al animal de su verdadera situación. Exactamente. Oigan, y bueno, cambiando de tema, fuertes confesiones de nuestro cliente favorito en este programa, Hombre. Cristian Nodal. Fíjense que durante una entrevista reveló que él, ha admirado la belleza y el talento de Ángela Aguilar desde que ella tenía 13 años. Él contó cómo conoció a la familia Aguilar, él estaba en los espectáculos de la familia Aguilar, de alguna manera siendo el telonero, pero Pepe Aguilar se la solía. Y entonces los ponía, ahora sí que en camerinos, uno separado del otro por kilómetros. Casi que entraban al escenario por distintas puertas, porque mi Pepe Aguilar se daba cuenta de que ahí había enjundia. Pero a ver, Cristian Nodal tenía en ese momento 18 años y Ángela Aguilar 13. No, pues Y no te la tenían que cuidar, obviamente. no, lo han funado en las redes sociales porque dicen que eso evidentemente pues no está bien. Claro. ¿No? Sí, no sé porque- qué piensen ustedes al respecto. A ver, sabemos que existe el amor adolescente, pero en el momento en el que él llega a esta mayoría de edad, jurídicamente, y eso debe de ser conciencia de cada persona, necesita tener cierta conciencia de sus actos. ¿Por qué? Porque cambia la cosa. O sea, ya hay una responsabilidad jurídica más allá de lo ético y lo moral, ¿no? Entonces, este hombre cuando tiene conciencia de que hay una diferencia de edades tan marcada y que él es un adulto y ella una menor de edad, tenía en ese entonces que haber actuado. Y hoy entender que estos dichos tienen consecuencias importantísimas porque sugieren esto, la posibilidad de que se den delitos como el estupro, no sé, o sea, es una conducta que tendría que él entender que está mal
y que hablar de ella y normalizarla es un pésimo mensaje. Pero ¿sabes qué pasa? Que en este momento, como está ahora sí que en la cúspide de su carrera, Cristian Nodal, o está en un muy buen momento, se siente con la libertad en un podcast o en una entrevista de decir, claro. Fíjense que desde que yo la vi, que tenía 13 añitos, ahora sí que qué guapa me pareció, con lo cual está incurriendo de alguna manera en algo que es terrible, que es el abuso infantil, que en México se da desafortunadamente a manos llenas. Dice que él la veía y que le encantaba y que lo único que él atinaba a hacer era alabar su talento, ¿no? Sí. Que nunca se le acercó. Obviamente no. No, bueno, si no estaríamos hablando de otra cosa Claro, muy fuerte, Pilar. totalmente. Bueno, oigan, los hermanos Menéndez. ¿Se acuerdan de que hablamos de la miniserie de los hermanos Menéndez? Bueno, pues esta semana trascendió que probablemente salgan en libertad Alejandro Broff después de lo que hicieron. Cuéntanos. Sí, ¿hasta dónde ha llegado el poder de esta serie? Bueno, sabemos que hubo varios intentos, varios esfuerzos por liberar anticipadamente a estos hermanos que, recordemos, fueron condenados con cadena perpetua. Por parricidas. Exactamente. Bueno, pues ya el juez determinó cambiar la condena de cadena perpetua a 50 años de cárcel. Ahora, no se han cumplido estos 50, pero sí abren la posibilidad de que por buena conducta tengan una libertad anticipada. Esto no era posible en el caso de la cadena perpetua, era imposible modificar o salir. Bueno, con este cambio se da. ¿De qué depende que salgan o no? De la Junta de Libertad Anticipada, que es una especie de jurado que determina a ver si coincidimos que hay buena conducta, vemos algunas anomalías en el juicio que podrían haber implicado una condena mayor a la que realmente merecían. O sea, son diferentes cosas que se analizan. O también el propio gobernador, como con la figura del indulto, no sería el caso, pero sí sería el otorgamiento inmediato de esta libertad anticipada. El fiscal del Estado ya se pronunció en contra, ya dijo que le parecía grave que pudieran salir, que era un mal mensaje para la cultura. Y dos, era una oportunidad también de tener libres a personas que habían cometido un crimen fuerte, atroz. Sí, pero hay atenuantes, Claro. por lo cual se cambia esa sentencia, ¿no? De hecho, en esta reunión judicial, en esta audiencia en donde se les cambia la condena, ellos reconocen haber matado a sus padres, haber cometido el crimen. Dicen que lo ocultaron por miedo, uno, a ser juzgados, a ser perseguidos, y tres, porque, pues bueno, ellos venían de una situación de presión, de acoso, de violencia dentro de su casa, que fue, uno, la que los hizo quererse defender de esa manera, o sea, con una especie de legítima defensa, y dos, también de tener una distorsión de cómo era la violencia alrededor de ellos, pensando que si sus padres los atacaban y los violentaban de esa manera, ¿qué podía haber o qué podía ocurrir con la sociedad en general? El señor Menéndez violó a sus hijitos 1000 veces y la señora Menéndez sabía y toleraba ese horror. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se van a reinsertar en la sociedad después de tantísimos años estando en la cárcel? Y también yo tengo otra pregunta. ¿Les irá a tocar ahora sí que la fortuna que habrá dejado el señor Menéndez, que era un hombre muy rico, o no les va a tocar? Desconozco cómo sean las leyes en Estados Unidos, pero esto nos deja muchas preguntas, ¿no, Pilar? Claro que sí. ¿Cómo convives con esa sociedad en la que no te has encontrado ni desarrollado en las últimas décadas, ¿no? Sí. Y que aparte quieras que no, vas a seguir siendo volteado a ver, vas a seguir siendo juzgado a donde entres, a donde te muevas. Exactamente. Pues la tienen difícil, ¿no, Alejandro? Totalmente de acuerdo. Ahora, lo interesante va a ser también afuera, si es que se da, cuál va a ser la reacción de la gente, porque pensemos que mucho fue la presión popular a partir de la serie que se consigue. O sea, sí, no digo al 100%, pero sí una mayoría de las personas los creen inocentes y el cobijo podría ser de la gente. Ahora, capaz que se cambie el asunto y ahora ya por el morbo o cualquier cosa se le sigue insistiendo, como dice Pilar, en la criminalización. Ahora, lo que es muy interesante es como una serie logró de alguna manera que se moviera algo que parecía que se iba a quedar así para siempre, ¿no? Sí. Entonces, pues
el poder de los medios, a final de cuentas. Sí. Oigan, y bueno, hace un momento Alejandro Brock nos comentó que Justin Bieber se desmarcó de Puff Daddy diciendo que no había sido abusado sexualmente por Puff Daddy. Pero a pesar de todo esto, al parecer Justin Bieber la está pasando mal, está incontrolable, Pilar. Así es, bueno, ya hay muchas señales y vamos a recordar un poquito que en diciembre del 2022 Justin Bieber tomó una decisión que pues dejó impresionado sobre todo al mundo de la música porque vendió su catálogo, siendo tan joven, vendió su catálogo musical por aproximadamente $200 millones. En ese momento se decía que lo que quería era, que estaba en un muy buen momento, capitalizar, ¿no?, este acervo musical. Pero, ¿qué sucede? Que hoy por hoy se han analizado, la TMZ tiene un nuevo documental, ¿sí?, que se llama ¿Qué pasa con Justin Bieber?, donde se analiza la venta de este catálogo en ese momento. Justin Bieber tenía una fortuna aproximadamente entre 500 y 1,000 millones de dólares. O sea, eso es muchísimo dinero, pero parece que, la verdad, de muy mano rota, gastaba a lo bestia. Y también tiene mucho que ver cuando suspende su gira, ¿se acuerdan? En septiembre del 2022. Ahí se queda lleno de deudas. Entonces esa fortuna baja considerablemente y es cuando vende este catálogo. Entonces también Justin está en problemas o estaba en problemas económicos y que también fueron por los problemas emocionales que lo llevó a cancelar esa gira. ¿Se acuerdan? Sí, claro, mental claro. Y emocional. Entonces, bueno, pues sí, a nuestro Justin Bieber le cae por todos lados y por eso, hoy por hoy, en sus redes o cuando lo vemos que sale y que está en alguna presentación o que está en algún evento, lo vemos francamente descolocado. No, ha hecho lives donde la gente se ha preocupado muchísimo, se ha enfrentado con la prensa diciéndoles ya, por favor, dejen de tomarme fotos. Ahora sí que leave me alone, diría mi Justin Bieber en inglés. Y me está recordando mucho a Britney Spears. Sí. Que de alguna manera pues es el mismo caso, un caso muy similar de alguien que empezó desde muy joven, muy chiquito y que fue creciendo bajo el ojo público, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, Alejandro, ¿qué opinas al respecto? ¿O te vale madres? No me vale. Dinos, por favor. No, creo que el asunto más serio aquí es la salud emocional, la salud mental de este joven. Sí. Y el papel que está jugando la familia. Recordemos que él apostó por el matrimonio, por tener un hijo, y la dinámica parecía que iba a sanar muchas de las cuestiones en familia, en pareja, con esta vida. Y pareciera que es lo opuesto. No hemos visto posicionamientos de su mujer, no hemos visto investigaciones, pero ¿qué rol le estaría pasando y por qué, si aparentemente tiene controlado y en el seno familiar tiene una historia de éxito, o por lo menos una zona segura, eso no está permeando a la vida pero laboral y a la tranquilidad? Muchas veces sí. Y hay una cosa, perdón que se los diga, pero ese comportamiento parece de alguien que sí fue abusado. Perdón que se los diga. Sí. De alguien que sí fue abusado. Acuérdense cuando vimos el documental de Michael Jackson, donde hablaban las víctimas de Michael Jackson, víctimas que a final de cuentas empezaron con ataques de pánico y con instintos suicidas, cómo en algún momento, en un momento dado, defendieron a Michael Jackson en los juicios para luego, después en el documental, decir que habían mentido porque estaban de alguna manera abducidos, ¿sí? ¿No? Entonces, las reacciones de Justin Bieber vienen como de alguien que fue... Estoy lucubrando, especulando, pero alguien que fue abusado, pero es lo que parece. Pero también que tienen la fama cuando son muy jovencitos, porque como bien haces el parangón con Britney Spears, creo que estos actores, cantantes, cuando logran esos niveles de fama y también de millones a cierta edad, donde no controlas, donde todavía no estás construido emocionalmente, acabas como en estas, de esta manera, descolocado ante ti mismo, ante esa familia que crees que estás construyendo, que crees y la tratas de formar para salvarte y que tampoco es lo que te va a salvar, porque la salvación está dentro de uno mismo. No, porque uno tiene que ir a terapia de entrada, por eso la salvación está dentro de uno mismo. Hay que ir a pedir ayuda. Oigan, ¿y quién creen que viene a México? ¿Quién? Bad Bunny, damas y caballeros. Bueno, la gente está feliz. La gira, bueno, va a ser
La de Shakira se va a quedar como verdaderamente un pequeño tour junto a lo que va a hacer Bad Bunny. Va a andar en República Dominicana, Costa Rica, Perú, Japón, Alemania, Francia, Suecia, Estados Unidos, Australia. En México va a abrir, bueno, ya abrió una fecha más. En total son 8 fechas. Están evidentemente los de las boleteras poniéndole muchas ganas para que no ocurra eso que sucedió la otra vez de que falsificaron los boletos. Pero bueno, Bad Bunny está verdaderamente feliz y very hot. ¿Qué les más, parece? ¿qué? No, diga. Esta cifra que da la boletera a partir del número de personas que se registraron. Recuerden Yo que me ahora quedé gelé, es la la nueva verdad. moda hacer una especie de lista de espera, de preregistrarse para ir uno a uno en el proceso de compra. El número de personas que se registró requeriría de 123 conciertos para que todos alcanzaran un lugar. Aquí en México. Aquí en México. Aquí en México. Solo en México. Imagínense Y nada más. está también como de moda ponernos, parecemos ya reto Guinness, ¿no? Sí. A ver en cuántos minutos, en menos minutos se logra vender todas las entradas. A ver cuántos conciertos más abre el artista, ¿no? Con todo lo que pasó también con Lady Gaga, con Madonna, Rolling Stones. ¿Se acuerdan Katy el Perry, ranking sí, que claro. dábamos el otro día? Igual ahora en México es otra fecha más rápido en los boletos. O sea, ¿sí? Sí está sucediendo eso. Y que bueno, a mí este último disco de Bad Bunny, yo no soy muy fan, ¿no? De toda su música y discografía, pero este último disco me parece fantástico. No, si bien no su voz, sí la música, porque mezcla ritmos originarios de Puerto Rico. Oye, y una pregunta, ¿vas a ir a ver a Bad Bunny, Pilar Bolívar Por o no? supuesto que no, claro que Oye, no, porque ya no hay boletos, güey, ya se espérate. acabaron en 8 minutos, se acabaron. Pero los existe boletos. la reventa, Pilar. Acuérdense el hashtag, hoy voy por mis boletos para ver a Bad Bunny, pero que ya se acabaron. Entonces voy a buscar en el mercado alternativo a ver si encuentro un par de boletos y te invito a ver a Bad Bunny, Pilar, ya que te gusta tanto su más reciente disco. Oigan, vamos a una pausa rapidita y continuamos con muchísimo más aquí en Extra 40. Volvemos. ¡Bravo! ¡Bravo! Y ya les dije que íbamos a leer sus comentarios con el hashtag Hoy Voy Por. Dice el Iván, hoy voy por un cambio para mejorar en la vida. Muy bien. Y Isaac dice, hoy voy por mi madre, que no se pierda su programa. Un saludo, por favor, para Edna Marta Cisneros Carvajal. Extra 40, el mejor programa de ADN 40. José Fue dice, hoy voy por estar en sintonía del mejor programa de cultura pop. Dice Diente de León, hoy voy por un pastelito a miel me sabe. ¡Ah, qué Ándale. rico! Bien. Atenas, hoy voy por un gustito a beber algo muy frío para este calor y comer algo que me sirva para romper la dieta. Muy bien. Bonnie dice, hoy voy por un vinito blanco. Yayoy dice, hoy voy por un pozole para cenar y después a un concierto. Saludos desde León, Guanajuato, bechototes a los 3. Dice Miguel E. Gómez, hoy voy por la bendición de San Pascual Bailón. Ay, sí. Para que atice mi fogón. Muy bien. Es el santo patrono de los cocineros. Ah, Y mira. entonces hay un recito que es San Pascual Bailón. Yo pongo el guiso y tú el sazón. Cuando estás cocinando, Ya, te ya. encomiendas a San Pascual Bueno, Bailón. pues continuando con el tema, la que dejó ahora sí el retiro y regresa al mundo de la actuación es Yadira Carrillo, que rompe el silencio. Suena muy dramático eso, rompe el silencio. Y está. Recuerden que por lo menos desde hace un par de meses se había insistido en que se había separado de su esposo Juan Collado y que habría sido una infidelidad, una infidelidad de él hacia ella, el motivo de la separación, y ella pues había capoteado el tema, había ignorado hacer declaraciones. Bueno, y esta semana habló, dijo una serie de cosas en donde no confirma que hay un rompimiento, pero con doble sentido, con mensajes ocultos, confirma, dice que están viviendo en 2 continentes separados, como diciendo, estamos en 2 mundos. Entonces, hemisferios. Que sus proyectos son distintos. Que ya no coinciden en horarios. O sea, verdaderamente es una y otra frase para dar a entender que, No claro, estoy. ya no están ahí y que, bueno, que ella no tiene nada que decir de él más que gracias, que él es
un hombre que para ella fue muy importante, que desde el día uno la respetó, la quiso y que ella quiere quedarse con ese recuerdo y que hasta el día de su muerte lo va a honrar como lo que fue. Pero, sí. Lo que es muy claro también es que este rompimiento se da de manera inmediata a que él abandona la cárcel. Pareciera que al obtener él la libertad, pues quiere también deshacerse de ella, cuando ella prácticamente estuvo al pie del cañón en los juzgados, en todos los procesos. Se decía que inclusive iba a la cárcel los días que no había visita, que no había proceso, pero que estaba al pendiente para preguntarle a los guardias, a los administradores del penal, a los directivos, si no necesitaba nada el esposo, porque además se sabía o se decía que tenía una condición de salud mala que tan pronto salió, parece que se le olvidó, parece que se curó. Entonces sí hay una reflexión social muy profunda de qué ingrato pudo haber sido él de, pues, bye. Ahora, Cuando ella no sabemos, se o sea, entregó, no A lo ver, sabemos, pero pero... ella contesta como político mexicano. No acabamos de entenderle. Si está separada, ella viviendo en México y regresando a la actuación y él viviendo en España, pues evidentemente aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Tanto que ella tiene que entrar a trabajar, hacer el refrito del refrito del refrito del refrito del privilegio de amar para poder de alguna manera estar activa, ¿no? O sea, Sí, no sabemos. sabemos si es por Mira, dinero, si es por no, yo creo proyecto. que ahora sí que él es de harto dinero. No, y no creo que la haya dejado desprovista y seguramente. Exactamente. Yo creo que es un proyecto de vida. O sea, ella dejó todo para entregarse a él, primero como pareja y después cuando él estuvo en problemas para hacer ese apoyo. Y ahí está el cuestionamiento que nos hacemos, ¿no? O sea, él se desentiende de ella con una facilidad que habría sido lo lógico y lo natural que ella lo hiciera en su momento. O sea, cuando una persona se encuentra pues así de, ahora sí que yo no soy responsable, yo te quiero mucho, aquí estaré al pendiente, pero nadie como ella. La entrega que ella le dio, bueno, ni un abogado al que le pagas los millones de pesos te da ese seguimiento y ese acompañamiento. Pero una cosa, Ale, también es esa solidaridad que ella tiene hacia con él en todo este tiempo que él está en la cárcel. Y otra es el amor y otra es la relación, cómo se fractura a fin de cuentas, ¿no? Esta relación de pareja, cómo a partir de este encarcelamiento y ella afuera, por mucha devoción de ella hacia él, se fractura. Pues mira, así están las cosas y seguimos con el curso de este programa porque ya este tema me aburrió. No es cierto. Oigan, es que este tema que viene ahora me parece genial. Y qué inteligentes. Preparan una serie sobre Madonna. A ver, Sí. Pilar, ¿qué sabes de esto? Porque es muy que importante. Ahora sí se anuncia esta serie después de que se canceló el proyecto que ya se había anunciado en el pasado de una película sobre la vida de Madonna, la cual ese proyecto del pasado, esa película había sido desarrollado por Universal, ¿sí? Sí. Ahora no, señores y señores, la serie que viene va a ser producida por Netflix y va a retratar parte de la vida y de la obra de nuestra reina del pop. No se sabe qué parte de la vida. O sea, todavía no sabemos si va a ser desde que nació hasta sus 66 años. Te voy a decir si cómo va a ser. Te voy a decir cómo va a Viene de ser. ahí. Está Madonna a sus 66 años, a punto de entrar a un concierto y se acuerda. Flashback. Y un larguísimo flashback de cómo empezó. Les prometo que así va la serie. Saliendo de Michigan con sus $35 rumbo a Nueva York. Exactamente. Casi también es un poco la de Dylan que acabamos de ver, ¿se acuerdan? Pero- es una parte de su vida. Pero la de es Dylan, una parte. la de Dylan fueron 5 años Por eso de era la una vida de Dylan. partecita. Aquí en la de Madonna, lo que yo he 66. investigado es que sí van a contar toda la historia. No únicamente, pues es una biopic. ¿Qué vas a contar? Pues toda la vida, ¿no? Y además, Pues sí, siendo pero- serie, te da la oportunidad de cuántas temporadas. Entonces, Exactamente. temporada 1, Yo Yo temporada creo que 2, va a ser temporada una 3. sola temporada, ¿no? De No, biopic. claro yo creo que no. sí. A ver. Bueno, no se sabe ni cuándo. Van a ver, explícame. Cuando algo triunfa, lo alargan. Pues sí. La van a alargar, va a triunfar la serie. Ah, Por claro, va a morbo, la triunfar. gente la va a ver, aunque Pero sea. acuérdate que una buena serie es cuando está hecha con su principio, su medio y su fin delimitado. Sí, y Pilar, Madonna es... Te entiendo perfectamente, pero así no piensan los ejecutivos de las Netflix. plataformas. Entonces, los ejecutivos de las plataformas lo que quieren hacer por lo menos 3 temporadas para que el negocio sea redituable. Eso Y es saben, por verdad. ejemplo, Ahí una está. buena idea que sería, yo creo, en vez de contar cronológicamente o temporalmente,
las revoluciones o los cambios que ha provocado Madonna en diferentes Décadas. o en aspectos culturales podría ser interesante. Madonna y la música, Madonna y el espectáculo, Madonna y el sexo. Y hablar de esa evolución, de este cambio, podría ser interesante. Pero, pues sí. Es un reto narrativo mayor. Padre para un documental. Esa estructura que está manejando Ale, ¿no? Como estas temáticas y entonces va y se recaba información, archivo, imágenes de archivo y todo esto. Cierto. En un biopic creo más en la estructura que está mencionando Horacio. Claro, ¿no? pero bueno, en otros asuntos, finalmente se leyó el testamento de Dulce la cantante. ¿Y qué resultó? Pues que su heredera universal es su hija Romina, así de sencillo. Pero ha habido tanta gente metida en este tema del testamento de Dulce y de su muerte, que tuvieron ella junto con su abogado, o sea, Romina, la hija de Dulce, que hacer una conferencia de prensa y mostrar fotos donde se les veía abrazadas y cariñosas, para que se sepa que Dulce y su hija llevaban una buena relación. Yo conocí muy de cerca a Dulce y también a Romina, y yo les puedo asegurar que tenían una muy buena relación. Como cualquier mamá e hija o papá e hijo tenían sus desacuerdos, todos los hemos tenido con nuestros padres, pero a final de cuentas la heredera universal es Romina, así que ya no le muevan más. Exacto, y aparte yo digo una cosa, yo como mamá le quiero dejar a mi hija, aunque en los últimos 2 años no nos hubiéramos llevado bien, también no pasa válido, nada. Eso es cierto, ¿no? por Exactamente. supuesto. Oigan, y chisme. María Conchita Alonso se agarró del chongo con Denise de Calaf en esto que es la gira de Despechadas. A ver, Alejandro. Cuéntanos con Mire, detalle, información Ale. de alto nivel. De alto nivel. ¿Qué pasa? Bueno, pues María Conchita Alonso se sentiría incómoda de la presencia de Denise de Calaf en esta gira. Y es que dice que no está a la altura de todas las voces que están participando. Que Denise de Calaf no tiene la trayectoria ni el número de éxitos que las demás. Que además el género musical no es el mismo. Y parecería que la presencia de Denise de Calaf es más bien oportunista por la temporada del Día de las Madres. Entonces que ella pues no, realmente no tenía por qué consecuentar o por qué estar feliz con su presencia. Y por más que intentaban y decían, pues decía que no era profesional, que llegaba tarde a los ensayos, que no se sabía las coreografías o el marcaje de movimientos, exacto, que le habían hecho, que no tenía cierto, que de repente Denise, y a mí que me iba a tocar cantar, y cómo era o que no estaba en tono. Entonces decía, ahí nos damos cuenta que no está a la altura de todas estas mujeres, que somos unas profesionales, y nos viene a quitar el tiempo. Denise de Calaf dice que ella está muy contenta, que está participando, que María Conchita Alonso más bien está pidiendo cosas como de diva, como que se ensaya a distancia, que no haya pruebas de sonido y demás, y dice, a ver, pues, no se trabaja así. Entonces, dimes y diretes, encontronazos en ensayos, inclusive en los primeros conciertos, aunque se dice ya limaron las perezas, dijeron, a ver, si vamos a estar conviviendo, mejor llevémosla en paz, no vamos a ser amigas, pero pues tratar de ofrecer un espectáculo por lo menos tranquilo. Híjole, pero a ver, Hombre. imagínense que se agarraran a trancazos María Conchita Alonso y Denise de Calaf. Ay, la que gane es mi Denise de Calaf. Sí, Que se ve que mi peso Denise de pesado. Calaf exactamente está fuerte y está bien entrenada. Además, a final de cuentas, es una mujer muy talentosa, una gran compositora, y es de la época de los 80, y está perfecto que esté en este show de Despechadas. Claro. Pues es perfecta, ¿no? Es perfecta, pero como bien decíamos también un poco el otro día en Farándula 021, Ajá. ¿no? Como que su repertorio musical, este espectáculo se llama Despechadas, Sí. ¿no? De Denise de Calaf. No tiene como ese repertorio que sí todas las otras participantes, ¿no? Pero para las fechas, el momento y demás, yo creo que es welcome, es bienvenida para el Claro, tiene espectáculo, sus éxitos, ¿no? Denise de Calaf, respétemela, por La de favor. mis manos. Exactamente. ¿Cómo Estas son mis manos, tómalas. Tuyo es mi cuerpo, vívelo. Y haz de mi boca, quién sabe qué, ya no me acuerdo. Pero bueno, oigan, asaltaron a Los Ángeles Azules. Sí, a ver, sí. Pilar, tú que andas metida en este asunto de la policía, cuéntanos, por favor. Bueno, pues sí, revelaron que fueron víctimas de la delincuencia cuando regresaban de una presentación en Tabasco y el camión donde transportaban su equipo fue asaltado en un falso retén que los detuvo en el kilómetro 61 de la autopista Puebla-Ciudad de México. Ajá. Ahí pues, ahora
ahora sí que los desvalijaron, sacaron todos los instrumentos y demás, y ya que en un comunicado la autoridad informó que sí, precisamente el 10 de mayo se reportó este robo. También una camioneta marca Mercedes-Benz, ¿sí? Como que hubiera esta camioneta también intervenido. Se encontró la camioneta. Sí. Y luego se encontraron los instrumentos en una terracería también. Nada más se llevaron el traje. Exactamente. Entonces, bueno, esto valuado en aproximadamente 8 millones de pesos y bueno, pues material indispensable para este grupo, para sus Ahora, presentaciones. yo estoy de acuerdo Pues y sí. me parece muy, muy importante que se haya encontrado el material. Lo que sí no estoy de acuerdo es el trato. La denuncia pública hizo que el tema llegara hasta la mañanera y la presidenta dijo que iba a ofrecer colaboración de la Guardia Nacional para que se localizara el equipo del grupo. Y es válido lo que dicen todos. ¿Por qué no a todos a los que roban? ¿Por qué no todos los transportistas que a diario denuncian que les quitan su mercancía, que va más allá de los 8 millones de pesos, no le dan esa asistencia y no hay ese seguimiento? Entonces, necesita ser famoso para que el tema llegue a tantas escalas y ahí sí se movilice la autoridad para localizarlo, porque difícilmente en un caso similar las personas se encuentran su mercancía. Muchísimo en las carreteras de México. Uno antes podía viajar, ¿se acuerdan que decíamos vamos? Y ahora ya no, por la Pues sí. inseguridad. Oigan, y la que, bueno, resultó que quedó muy traumatizada del asalto fue Kim Kardashian, que lo tuvo que revivir porque pues se llevó a cabo el juicio en Francia. A ella le bajaron, fíjate, a Los Ángeles Azules 8 millones de pesos. Bueno, pues a Kim Kardashian 10 millones de dólares en joyas, Imagínate fíjate la nada más. diferencia. Y que ella temió por su vida y que a partir de ese momento ahora vive rodeada de guaruras. Porque quedó muy traumatizada, pensó que le iban no únicamente a violar, que le iban a matar. Qué horror. Pero bueno, dice que siente muy tranquila ya con todo su equipo ahora sí, con su escolta, ¿no? Para que pues la protejan y no le vuelva a pasar Pues lo sí. que le ocurrió, que porque dice que fue horrible, ¿eh? Debe haber Que sido. fue horrible, que la amarraron, que una cosa espantosa. Oigan, ¿cuánto tiempo nos queda? Por favor, cabina. Nos quedan 3 minutos, entonces vamos a Escondida por los Rincones. Pilar, cuéntanos qué nos traes en esta bonita ocasión, Ahorita en que Escondida está por los Rincones. en top la ciencia ficción, les traigo una serie que se llama Silo. Es una serie del 2023, ¿no? Ya estamos en la segunda temporada y están prometidas 2 temporadas más. ¿De qué va esta magnífica serie de ciencia ficción? Bueno, pues en un futuro no muy lejano, la superficie de la Tierra ha quedado destruida por bombas nucleares. Y los humanos que han logrado sobrevivir a esta hecatombe se refugian en un silo, que es como una especie de construcción cónica en la profundidad de la Tierra, con más de 140 niveles, donde están distribuidos 10,000 habitantes en diferentes niveles, oficios, o sea, dependiendo de su rol dentro de esta comunidad. Se van a dar cuenta y van a descubrir qué es lo que pasa, que las reglas ortodoxas que manejan dentro del silo no son más que para someterlos y ¡pum! Ahí está la recomendación, está en una conocida plataforma y nosotros en A Moment in History vamos a conmemorar 13 años de la muerte de Donna Summer con esto que es Last Dance. Pónganlo, por favor. Last dance, last chance for love. Thank you. Yes, it's my last chance. Thank you so much. Romance tonight. I need you by me, beside me, to guide me, to hold me and scold me. 'Cause when I'm mad, I'm so bad. Pues ahí tienen a mi Donna Summer maravillosa. Estamos conmemorando 13 años
de esta pérdida, murió de cáncer de pulmón. Y bueno, pues con eso nos despedimos. Gracias, hasta la próxima, hasta el próximo sábado. Gracias, bravo, adiós.